Seguir analizando la actualidad con el analista Eduardo Fidanza. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias Hola. por venir. No, gracias por invitarme, María. Qué complejo, ¿no? Sí. Qué complejo. Es complejo, porque yo además creo que hay que discutir algo que no se está discutiendo, o que si se está discutiendo no es una discusión abierta, que era la naturaleza del capitalismo argentino que viene, o en qué fase está el capitalismo argentino y hacia dónde va. Lo que decía Grabois, en una explicación sociológica más general, corresponde a la demanda de justicia, a la demanda de calidad de vida, a la demanda de desarrollo familiar y personal, etc. Esa es una lógica de la sociedad. Pero luego hay otra lógica que tiene que ver con la cuestión del capitalismo, que es la lógica de la administración. Yo te diría que lo que Grabois llamaba el Excel. ¿Por qué? Porque es la distribución de un presupuesto para abastecer a una sociedad compleja. Ahora, estas dos lógicas se tienen que compatibilizar. Y en general, ¿cómo se compatibilizan en el capitalismo moderno? A través de la política de ingresos, que es la política que determina cómo se distribuye la riqueza y la producción entre el capital y el trabajo. ¿Qué tradición hay en la Argentina? La tradición de la Argentina es que en realidad el peronismo y también el radicalismo hicieron una distribución de ingresos relativamente favorable a los sectores asalariados. Si vos seguís esa distribución de ingresos en los últimos 40 o 50 años, te vas a encontrar los picos de distribución del ingreso en gobiernos o peronistas o radicales, ¿no es cierto? Por cierto, con muchos problemas. Porque ¿Y el de Macri dónde cabe ahí? El de Macri, digamos, esa distribución de ingresos que se puede medir, por ejemplo, a través de lo que es el valor del salario en dólares, el kirchnerismo deja ese valor del salario en un punto alto y deja, que esto es otra cuestión, expectativas de bienestar altas. Ahora, lo que Argentina, lo que cíclicamente recae en la Argentina es en expectativas de bienestar altas, convalidadas por periodos de bienestar, efectivamente, como fue, por ejemplo, buena parte de la década kirchnerista, en términos de tasa de desocupación, en términos del valor del salario, pero que no son sustentables, ¿no es cierto? Entonces, cuando la sustentabilidad concluye, o porque hay alta inflación, o porque hay un déficit fiscal voraz, o porque la Argentina tiene desequilibrios en sus cuentas porque tiene que importar más de lo que exporta, cuando tiene dificultades para crear riqueza, ese bienestar se desploma. Yo creo que estamos en una fase de caída de ese bienestar, que hay que ver si el gobierno que terminó lo hubiera podido sostener después de las falacias en las que incluyó, ¿no es cierto? Porque ese es el punto. Vos tenés que mantener una macroeconomía relativamente razonable y a su vez las expectativas de bienestar y el bienestar también. Ese problema es el que no termina de resolver Argentina. Ahora, Macri en términos políticos ha sido mucho más eficaz generando gobernabilidad y mucho más en términos de cuando lo hace con una situación económica tan compleja. Sí, es verdad. Es verdad que va maniobrando una situación y va logrando un nivel de apoyo importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en una parte... Porque si vos mirás la economía, lo escuchás a Juan, digo, vos mirás, decís, ¿dónde está? Bueno, porque la economía del fin del kirchnerismo es una economía de un país estancado hacía 4 años, ¿no es cierto? Ese estancamiento se fue, si vos querés, disimulando con estímulos al consumo, pero no era muy sostenible, y con tasas de inflación altas, y con una, yo diría, una gran desorganización. Pero le tenés que creer, digamos, ahí está también lo que el ciudadano, la credibilidad, digamos, lo que Macri dice, estábamos a 2 pasos de Venezuela, que es un poco esta construcción de eso se estaba a punto de caer. Yo te diría que a lo mejor la gente o la sociedad no lo plantea de esa manera, eso lo plantea de golpe la clase política. Yo te diría que había una percepción de que se estaba viviendo por arriba de las posibilidades. Yo creo que sí, además hay factores económicos, factores políticos. Había cansancio con el estilo de liderazgo de Cristina Kirchner. Claro, agotamiento. Había agotamiento. Si las clases medias
suele hacer un equilibrio en relación con su bienestar económico y su bolsillo y la característica del liderazgo político. En un momento que fue 2014, 2015, ese equilibrio entre la toleramos a Cristina Kirchner porque más o menos las cosas van, se empezó a quebrar, por lo menos para la mitad de la sociedad. Atención, pero esto es un tema muy importante. El resultado electoral no partió a la sociedad en dos en términos de la grieta, porque yo insisto que la grieta es una cuestión de minorías intensas, muy influyente. Desde el punto de vista de los datos de las encuestas, no hay esa grieta. La grieta de la gente es otra. Es la grieta, por ejemplo, cómo llego a fin de mes, la grieta cómo dibujo a mis hijos. Pero desde el punto de vista electoral sí se quedó dividida en toda la sociedad. Y cuando hoy vemos los índices de apoyo o de aprobación del gobierno, si lo vemos en perspectiva, no importa, 2 puntos más, 2 puntos menos, es una sociedad dividida entre el 50 que aprueba y el 50 que no aprueba. Y vos ahí tenés, en el 50 que no aprueba, parte de los motivos dados por Juan Grabois recién, y después algo que nosotros estamos verificando en las investigaciones cualitativas, sobre todo en el segundo cinturón de Gran Buenos Aires, hay poco trabajo, dice la gente. O sea, la economía no se termina de recuperar. No, pero además es tan desigual la recuperación, que en el cordón industrial hubo solo pérdida, claro, pero con otra cosa muy importante para la gente. Es una economía que no se termina de recuperar y unos precios de la canasta de alimentos insostenibles para los ingresos. A ver, si uno va al supermercado, compra 5 cosas y gasta 700 pesos, hay que ver el ingreso promedio de la familia, pero se cuenta que a muchas familias no se alcanza. En las encuestas más o menos 1/3 de los argentinos te dicen no llego a fin de mes. No llego. Eso dijo Schmitt en el acto. Schmitt en el acto de la CGT el 1 de mayo dijo la mitad de los argentinos tienen dificultad para llegar a fin de mes. Ese 50% no tiene referentes políticos claros en este momento. Claro. No los tiene porque el peronismo no está ofreciendo referencia política. Sergio Massa perdió. Desde el inicio de este gobierno, yo te diría, estaba en 65 puntos de imagen, tiene menos de 40. O sea, en forma constante se fue cayendo. Una caída que... El sindicalismo tradicional tiene mala imagen en la sociedad. Ahora, Macri hace un acto con un sindicalista y habla mal del sindicalismo. Cierto, pero lo que pasa es esto. Yo creo que también, María, tenemos que pensar que entramos en la fase del oportunismo político clásico en cualquier país de democracia del mundo cuando vienen las elecciones. Y yo ahí te señalo una cuestión que hay que ver, ¿no es cierto? Este gobierno, que era un gobierno... El gobierno del PRO, que se caracterizaba por la eficacia. Yo una vez escribí una cosa que se llamaba La victoria del Metrobús sobre la lucha de clase. Esas son las soluciones que en parte lo llevaron a Macri. Sí. Pero Macri creyó necesario, en el curso de su campaña, adosar 3 metas que son la unión de los argentinos, la lucha contra el narcotráfico y la pobreza cero. Y yo creo que ahí se envolvió, ¿no es cierto?, en unas metas idealistas, de las cuales yo creo que después... va a tener que explicar, ¿no es cierto?, las consecuencias. Veamos el tema de la unión de los argentinos. Este gobierno dice la unión de los argentinos. Yo comparto en cierta manera, no en el estilo que le dice Solá, que me parece que es muy brusco, pero el gobierno que dice vine a unir a los argentinos, ahora interpreta me conviene polarizar a los argentinos porque esto me lo dicen electoralmente. Entonces hay una cuestión de ideales políticos y de marketing que me parece que no se llevan bien, porque a veces no se sabe si esos ideales son sentidos o son oportunistas a propósito de un marketing del buen gobierno. Ahora, hay que ver esas contradicciones, ¿no es cierto? Hay que ver. Y vos decís que la fuerza, porque yo te interrumpí cuando estaba justo en eso, la fuerza o su fortaleza está dada por la falta de unidad de la oposición. Bueno, esto es obvio, pero esto es un obvio. El liderazgo del peronismo. El peronismo es la fuerza electoralmente hegemónica de la Argentina. El peronismo, hay que ver esto, reunió en los últimos 20 años más del 60% de los votos en el Gran Buenos Aires. Fíjate los resultados. ¿Por qué gana María Eugenia Vidal? Porque saca 44% de los votos contra más del 60% de la oferta peronista, solo que dividida. Entonces, la garantía de un éxito electoral siempre va a ser la división del peronismo. Y hay que decir esto, hoy Macri representa mejor a los suyos que la oposición a los suyos. ¿Entendés? Es decir, la oposición está carente de liderazgo. No es que el liderazgo de Macri te genere pasiones, pero desde el punto de vista hoy de la iniciativa política, más allá de estas contradicciones que yo señalo, por cierto,
Macri, después de superar un marzo muy difícil, emergió llevando adelante la iniciativa. Ahora, esto es de acá a octubre, pero la Argentina tiene pendiente discutir sobre educación, sobre su capitalismo, sobre su justicia. No se sabe, este fallo de la Corte, no se sabe por qué, ¿no es cierto? Parece que las instituciones argentinas se manejaran por pulsiones, ¿no es cierto? No el fallo es difícil de entender. Es difícil de entender. Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, no se sabe por qué la sociedad argentina va para este lado. Las organizaciones de derechos humanos son rígidas para considerar sus temas. Pero, por ejemplo, yo pregunto, planteo, ¿nadie se le ocurrió pensar en los asesinatos de militares de la Constitución en el gobierno constitucional, el tercer gobierno de Perón? No se habla de eso, pero yo te aseguro, es un caso dramático. Ahora, yo no sé por qué, pregunto, casi como ciudadano, ¿por qué se toca el tema, ¿no es cierto?, y se introduce el capcioso 2 por 1, pero nadie quiere hablar de militares muertos en función de defender la democracia por grupos de aquella época que consideraron que la democracia era burguesa, salimos a matar funcionarios, entre ellos Rucci, y de eso no hablamos, tenemos que hablar, tenemos que discutir eso, tenemos que discutir capitalismo, tenemos que discutir educación, bueno, espero que después de las elecciones se construya una agenda. ¿Y sabes por qué? Porque además nadie va a ganar por cifra decisiva la próxima elección. No, pero ganando sale Macri, digamos. Si llegara a ganar, que no lo sabemos, falta una vida, como es este país, en una situación económica tan desfavorable donde los brotes verdes, si es que están tan en el campo y en el lugar que ya es el electorado de Macri, o sea, la recuperación de la economía se ve en los sectores que ya son el electorado de Macri. Exactamente. Ahora, yo te voy a decir un señalamiento. Yo soy partidario de la teoría de las élites, abrevé mucho lugar, entre ellos tu padre, ¿no es cierto? Muy bien. Una frasecita para las élites de la Argentina, sobre todo sindicales y empresarias, me la dijo alguien que los conoce bien en Sorna, en una conversación. Yo les digo, muchachos, el oro ya lo tienen, ¿por qué no van por el bronce? Hay que ver si las élites argentinas quieren ir por algo más que sus apetencias sectoriales. Y ahí es muy importante el presidente Macri. ¿Por qué? Porque él viene de ahí, ¿no es cierto? Entonces hay que ver si las élites del poder económico y sindical de la Argentina quieren algo más para el país. Y este país puede algo más, solo que sus élites tienen que tener cierta visión estratégica y cierta generosidad para conseguirlo. Gracias, Eduardo, por haber estado acá. Quédense.